trato especial porque hemos sido aún más marginados que cualquier otra raza. Respecto a la población afrocolombiana, hay que destacar la fuerte relación que mantienen con sus territorios ancestrales. Ya tenemos 3 años de habernos ido de ahí y no me he podido adaptar al lugar donde vivo. Extraño mi antiguo hogar, mis hijos también. El regreso a sus territorios es un punto fundamental. Cuando han sido desplazadas de las tierras ya no han podido cultivar. En algunos sitios también se les ha restringido la movilización, entonces no podían ir a los ríos a pescar, no podían ir a hacer la cosecha, entonces ha afectado mucho la seguridad alimentaria de las comunidades. Pues esa es toda la problemática que hemos venido viviendo. Tuvimos que deshacernos de equipo de pesca que teníamos, equipo de pesca, todo, dejamos todo. El área de memoria histórica responde en primer lugar a un mandato legal de la llamada Ley de Justicia y Paz, que le encomienda a la Comisión Nacional de Reparación elaborar un informe sobre el origen y evolución de los actores armados. Es decir, una primera dimensión, reconstruir una narrativa de la violencia contemporánea en el país. Bueno, este es el lugar donde ocurrió la masacre de la Chinita, el 23 de enero del 94. El segundo elemento es el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, un derecho universalmente consagrado hoy y también incorporado a nuestra legislación nacional. Y era una fiesta que había aquí donde la dueña de la casa, Rufina, había hecho una fiesta, una rumba pues para recoger fondos para matricular a los hijos. Y el tercer elemento es, por supuesto, el deber del Estado de contribuir a la protección de esa verdad, a la gestación de esa verdad y a la protección de la memoria y de todos los elementos que contribuyan a la salvaguarda de esa memoria. Y en eso llegaron de Policarpa, pues porque yo fue de Policarpa, creyendo que aquí estaban los dirigentes de Esperanza, Paz y Libertad, ¿cierto? Pero se encontraron que era una fiesta del barrio, de la gente del común, y sin preguntar empezaron a disparar indiscriminadamente, donde murieron 36 personas. La memoria y la verdad son importantes para la sociedad y para los procesos de transición, pero es sobre todo importante para las propias víctimas. Las víctimas están haciendo permanentemente unas preguntas que son las que las atormentan. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Y quién me va a reparar el daño que me han hecho? ¿El victimario? ¿El Estado? ¿La sociedad? Digamos que eso fue pues como la inicio de una serie de masacres en el área urbana, porque siempre se habían hecho en el área rural. Por eso las víctimas recorren de manera tan central a la memoria, porque la memoria, en ese conjunto de reclamos, la memoria se vuelve una forma de reparación para las víctimas. Ella se llama Dina Jim, es una de las hijas de la señora y es una de las que estaba pues aquí ayudando a la mamá el día de la fiesta de la masacre. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese día? Pues recuerdo muy triste. Y en ese extremo donde está esa casa, se hizo un tablado para ubicar bien la rumba. Cuando a la 1:30 de la mañana llegaron unos hombres con la cara pintada, disparando discriminadamente. Las víctimas son un protagonista central del relato que pretendemos construir. A las 5 de la mañana apareció el ejército. Cuando abrimos la puerta nos llevamos una sorpresa muy grande. Este patio estaba muy lleno de gente muerta y fue algo muy horrible. La memoria es un ejercicio de duelo y de reconocimiento al dolor que han padecido las víctimas. El ejercicio de memoria tiene una función de terapia colectiva. La gente empezó a desplazarse del barrio y ya con el tiempo empezaron a llegar otra vez. Y ese material resultante de allí
sea escrito, sea fotográfico, sea audiovisual, tendrá que convertirse también en una gran herramienta pedagógica para las nuevas generaciones sobre lo que sucedió y sobre lo que no se puede volver a repetir. Aspiramos a que ese informe siente las bases de una futura comisión de la verdad. Una de las principales cosas que se negocia en un proceso de transición y en un proceso de paz es precisamente el pasado. ¿Qué pasado fue el que tuvimos? Para redefinir también el futuro que se quiere construir. La guerra dicen que entre comillas ya pasó, pero los efectos quedaron. Entonces, al visibilizar esos efectos, es como para empezar a reflexionar sobre ese nunca más que siempre hemos dicho. Hay que resaltar también cómo esta sociedad, a pesar de esas estructuras de miedo, ha comenzado a hablar. Y alguien ha dicho que cuando las víctimas comienzan a hablar, es tiempo de hacer memoria. Todo lo que se haga en favor de las víctimas tiene que llevar a que en el futuro los colombianos y las colombianas podamos convivir en paz, podamos convivir en un marco político serio, coherente, simple, donde las diferencias se puedan dirimir de manera pacífica y donde la violencia deje de ser el método predilecto para el ejercicio de la política. La reconciliación tiende a eso y por eso la ley le otorga a la Comisión el mandato de que además de reparar a las víctimas, propugne la reconciliación de colombianos y colombianas. A mi mamá la mataron por no pagarle 42.000 pesos que le debía un Parasco. Así él se haya cogido la ley de justicia y paz, pero ya el daño está hecho y no hay nada que lo repare. Con frecuencia la gente se pregunta por qué hablar de reconciliación y por consiguiente por qué crear un área de reconciliación en la comisión cuando el conflicto no ha terminado todavía. A todas esas personas nosotros les respondemos y sería muy grave renunciar a esa tarea importantísima hasta que la última bala no se dispare en el conflicto armado colombiano. Porque, por ejemplo, si uno concluye que las FARC no tienen voluntad de hacer la paz en este momento en el país, deberíamos dejarle a la voluntad de las FARC que no existe la posibilidad de ir construyendo la reconciliación de colombianos y colombianas. Yo creo que la respuesta que todos y todas daríamos sería muy clara: no. Desde ahora la podemos ir construyendo con todas y cada una de las víctimas y de las comunidades que están participando de este proceso. Nosotros hemos puesto un nombre al área que es un área bisagra, es decir, un área que junta las actividades de las demás áreas. ¿Por qué? Porque uno puede reparar en perspectiva de reconciliación y puede reparar en perspectiva de no reconciliación. Buena parte de la actividad del área es tratar de hacer eso que hemos llamado la pedagogía de la reconciliación. Pero sí me gustaría de que se haga justicia y allá él y su conciencia, que ojalá Dios algún día le dé el perdón, porque yo realmente sé que yo no se lo voy a dar. Tenemos la obligación de ir a decir a todo el país que reconciliación no es perdón, que las víctimas tienen derecho a no perdonar si no quieren y su fuero interno se los permite, que reconciliación no son abrazos superficiales y buenos propósitos en general, ni nada por el estilo, y que reconciliación tampoco es obligadamente aceptar las condiciones de quienes fueron los victimarios y vienen a proponer un proyecto porque tienen recursos financieros o el recurso del miedo. Todos estábamos reunidos en una hamaca, fue a medianoche que entró la gente esa, y ahí fue que le dieron a él, y la bala, según la bala que le dio a él, fue la que me tropezó a mí así por encimita de él. Pero a mí no me tocó el entierro de mi papá, no fui, como ya estaba hospitalizada. Sí. Perdonarán cuando se sientan capaces de hacerlo, cuando se sientan tranquilas, cuando se sientan reparadas, o cuando se sientan reconocidas, o cuando se sientan muchísimas cosas. Y si lo hacen, excelente. Y si no lo hacen, de todas maneras tienen derecho a tener un país reconciliado, que quiere decir volverse a poner de acuerdo en que la democracia impere, en que no pasen estas cosas, en que sus hijos puedan vivir tranquilos, y ellos tendrán todo el derecho y no deben ser estigmatizados porque no quieran darse un abrazo con los victimarios.